Bien, vamos a dar inicio al webinar de hoy. Es ruteo estático con MikroTik. Vamos a ver un poco de los temas que vamos a tratar el día de hoy. El contenido de este webinar consiste en qué es el enrutamiento estático y dinámico, las diferencias, la ruta por defecto, modelo de capa OSI, métrica de la red, tabla de enrutamiento, distancias administrativas y un laboratorio muy práctico para poder hacer un enrutamiento de 3 equipos que están conectados mediante cable de red, pero esto eh, puede ser reemplazado por un radioenlace también. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. ¿En qué consiste el enrutamiento? El enrutamiento es un proceso de reenviar paquetes entre redes, siempre buscando la mejor ruta, siempre la ruta más corta, ¿no? Para encontrar esa ruta más óptima se debe tener en cuenta la tabla de enrutamiento y algunos otros parámetros como la métrica, la distancia administrativa y el ancho de banda. El routing estático y dinámico, las diferencias, en este caso el enrutamiento estático es una forma muy sencilla y menos exigente para configurar las tablas de enrutamiento de un dispositivo. Es un método manual que requiere que el administrador indique explícitamente cada dispositivo. Esto quiere decir que la persona de TI tiene que configurar cada uno de los equipos e indicarle qué ruta es la que va a querer alcanzar. También es un método que no supone ninguna sobrecarga adicional, sobre todo en los equipos de los routers, ¿no? Una de las ventajas es que el procesamiento del equipo es el mínimo, ¿no? En el caso del enrutamiento dinámico, es un proceso que para determinar la ruta más óptima se debe seguir un paquete de datos a través de una red para llegar a un destino específico. Utiliza siempre algoritmos y protocolos de enrutamiento que leen y responden a cambios de la topología de la red de manera automática. La ventaja es que es más escalable, el crecimiento de la red normalmente no representa algún problema. ¿Por qué la diferencia de que es más escalable? En el caso del ruteo estático, para poder crecer o escalar, o tenemos muchos routers en la red, vamos a tener que configurar uno a uno las rutas donde nosotros queremos llegar. No sería de manera automática. Si tenemos una red muy grande, esto ya sería un problema, ¿no? Ir a cada uno de los routers e indicarles las rutas por donde deben llegar. Muy bien, la ruta por defecto. La ruta por defecto se utiliza para poder enviar el tráfico a destino que no concuerde con la tabla de enrutamiento de los dispositivos que integran la red. El caso más común para la implementación sería el de las redes con acceso a Internet, que por defecto, la ruta por defecto es automática en el caso de configurar un cliente de HCP. ¿Okay? Ya que sería imposible también contener las tablas de enrutamiento de los dispositivos de todas las rutas que se componen. Entonces, la ruta por defecto es la ruta para la salida de Internet, que se usa para la salida de Internet de manera automática, de manera dinámica. Bueno, vamos a repasar un poquito de la capa de modelo OSI. En este caso, el tema de enrutamiento estático se encuentra en la capa 3, pero vamos a ir viendo pues una a una para poder así revisarla cada una. La primera capa física es la parte inferior. Bueno, tenemos esta capa que representa la representación eléctrica física del sistema. Esto puede incluir todo tipo de cable, enlace de frecuencia, ya sea disposición de pines, voltajes, otros requisitos físicos. ¿Okay? Si ocurre un problema en la red, muchos ingenieros de TI van a ir directamente a la capa física. Eso quiere decir que van a revisar los cables, el cable de red, el cable de fibra, o si está mal conectado el interruptor, ¿no? Esa sería la parte de la capa física. Luego tenemos la capa de enlace de datos. Esta capa de enlace de datos básicamente también maneja la corrección de los errores de la capa física. Aquí también existen dos capas, la capa del Media Access Control, que es la MAC, y la capa de Logic Link Control, ¿no? En el mundo de las redes, la mayoría de los switches operan en capa 2, pero no es así de simple, ¿no? Algunos switches también funcionan en capa 3 para soportar las VLANs o las LAN virtuales que pueden abarcar más de una red o una subred en el switch. Lo que requeriría ahí es capacidad de routing, ¿no? En el caso de enlace de datos. Luego tenemos la capa 3. Aquí en la capa de red es donde se encontrará la mayor parte de la funcionalidad del router, ¿no? Ya que la mayoría de ingenieros de redes les encanta, ya que es un sentido más básico, es la capa responsable del reenvío de paquetes, incluido del router a través de diferentes routers. O sea, se pueden configurar aquí las rutas que vamos a ver el día de hoy.
es posible que se sepa que, bueno, que una computadora que se quiera comunicar de un país a otro o conectarse con un servidor que está en otro lado, pues pueden tener caminos diferentes, ¿no? Y nosotros podemos hacer esa configuración en los routers. Luego tenemos la capa de transporte. La capa de transporte, bueno, básicamente cuando los datos se envían, ¿no? Podemos ver ahí la velocidad. Por ejemplo, la capa de transporte es el protocolo de control de transmisión, SP, por sus siglas en inglés, que se basa en el protocolo de Internet IP, por sus siglas en inglés. Okay, se basa también comúnmente conocido como el TCP/IP, que son los números de puertos de TCP y UDP que funcionan en la capa 4, mientras que las direcciones IP funcionan en la capa 3, la capa de red. Luego tenemos la capa de sesión. En el caso de la capa de sesión, un problema en el audio. A ver, nos quedamos en la capa de sesión. En la capa de sesión, cuando los dos dispositivos o servidores van a necesitar comunicarse entre sí, es necesario crear una sesión. Y esto hace que la capa de sesión, o sea, eso genera la capa de sesión. Las funciones de la capa implican la configuración, la coordinación, cuánto tiempo debe estar en el sistema una respuesta, por ejemplo, y la terminación entre las aplicaciones de cada extremo de la sesión. Básicamente eso es lo que encerraría el tema de la capa de sesión, ¿no? Cuánto tiempo tiene que esperar el sistema a la respuesta, a enviar el paquete, ¿ok? Ahí tenemos la capa de la presentación. La capa de la presentación, que representa el área, es independiente de la representación de datos. En general representa la preparación o traducción del formato de la aplicación al formato de red, o del formato de red al formato de aplicación. En otras palabras, pues la capa presenta datos para aplicación o la red. Un buen ejemplo de esto es el cifrado y descifrado de datos para una transmisión segura. Esto sucede siempre en la capa 6. Luego tenemos la última capa, que es la capa 7. Para ampliar, pues la capa de aplicación es la que se encuentra en la parte superior, que es lo que ven la mayoría de usuarios finales, ¿okay? Que recibe la información directamente de los usuarios y les muestra los datos entrantes al usuario, ¿ok? Básicamente esto viene a ser la última capa. La capa de aplicación ya va directamente a aplicaciones, puede ser programas, de repente una tabla de datos, un Excel, ¿no? Todo lo que se puede instalar, un navegador, toda esa parte es en la capa 7, capa de aplicación. Es lo que está más cercano al usuario final. Luego tenemos la métrica de la red. La métrica simplemente es un valor que toman los diferentes protocolos de rutamiento para poder determinar cuál es la mejor ruta hacia la red de destino. No es difícil encontrarse en situaciones donde el router tenga más de un único camino hacia una red de destino. ¿Ok? Acá tenemos básicamente cómo sería la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento de los routers son encargados de redirigir todos los paquetes que van llegando para que tomen un camino a la dirección IP que nuestros paquetes quieran ir saliendo, ya sea por la ruta por defecto o alguna otra ruta. ¿Ok? En esta imagen vemos aquí que tiene configurado pues la ruta por defecto. La ruta por defecto que es la salida a internet, ¿no? La 0.0.0/0, que es la salida a internet. Luego tenemos que ver mucho también la distancia administrativa, que es un número decimal del 0 al 255 asignado a cada protocolo de enrutamiento. Es la función que utilizan todos los routers para seleccionar la mejor ruta y mejor trayecto cuando hay dos o más rutas hacia el mismo destino. Desde los protocolos de enrutamiento diferentes tenemos aquí el origen de la ruta. Si es un cable que está directamente conectado, obviamente no tiene ninguna distancia. La distancia es 0. La ruta estadística ocupa una distancia de 1 y luego tenemos EIGRP, que es sumarización, tiene la distancia administrativa de 5. Ya vamos a indicar en el laboratorio donde podemos ver estas distancias. Tenemos el BGP externo, que tiene una distancia de 20. Tenemos el EIGRP interno, que tiene una distancia de 90. O SPF, que maneja siempre una distancia de 110. Y SIS, que maneja una distancia de 115. El protocolo RIP maneja una distancia de 120.
el IGRP externo maneja una distancia de 170 y el BGP interno una distancia de 200. ¿Okay? Tenemos aquí también un ejemplo de un escenario sin rutas. Por ejemplo, si tenemos un switch plano o un equipo que no tiene ninguna ruta y tenemos diferentes redes conectados al switch, pues la única forma de poder yo llegar de esta computadora hacia la computadora del medio o a la computadora del extremo, la única forma de poder yo llegar a estas computadoras es que yo agregue a mi tarjeta de red el segmento o la ruta de las dos, ¿no? Pero en este caso, si lo queremos hacer de manera a través de un router, a través de una red ruteada, pues no necesitamos configurar en nuestra tarjeta de red ningún segmento de red, simplemente pues el router haría todo, ¿no? Él trabajaría aquí las rutas, los caminos hacia donde nosotros vamos a llegar, ¿no? El propio router tendría que tener tanto la ruta de este segmento, de este otro y del otro. Así estas rutas se encuentren separadas, ya sea a distancias largas, a través de un radioenlace, podemos nosotros crear la ruta en el router para que puedan llegar a diferentes destinos. Justamente en el laboratorio que vamos a trabajar consta de 3 equipos que vamos a trabajar tres routers, ¿no? Router 1, router 2 y router 3. Básicamente, aquí tenemos una computadora conectada al puerto 2 con este segmento, y luego tenemos el puerto 2 que va a ir conectado al puerto 2 también del equipo del router 2, ¿ok? Básicamente, este cable que dice puerto 2, ¿ok? Este cable puede ser reemplazado por un radioenlace, ¿ok? En el laboratorio, pues tenemos cableado directo entre routers, pero no siempre el escenario va a ser un cable de red. En este caso puede ser un puerto de fibra o puede ser un radioenlace, pero la configuración es siempre la misma en el caso, pues, de las rutas, ¿no? Básicamente esto sería el medio, ¿no? ¿Ok? Igual aquí. Muy bien, entonces vamos a preparar los routers. Tenemos 3 routers conectados, ¿ok? Como vimos acá, el puerto 2 a una computadora, el puerto 3 va a ir conectado al puerto 2 del equipo router 2, el equipo router 2, el puerto 3 va a ir conectado al puerto 3 del router 3, y yo desde el router 3 o de la computadora tengo que tener un ping tanto a las redes locales como a las redes del router, ¿no? Tenemos que llegar, ¿no? Nosotros de manera automática sin hacer ninguna configuración adicional a la PC. Simplemente, pues, todo se va a hacer en los routers. Bien. Entonces, vamos a empezar con la configuración. Vamos a empezar con la configuración del router 1. Vamos a conectarlo a través de Winbox. Bien. Entonces tenemos el Winbox aquí. Vamos a entrar a Winbox. No tienen una configuración. El equipo está con parámetros de fábrica. A ver, parece que no se logra ver. Ya. Ok. Entonces, el router por defecto, un router nuevo, viene con una configuración previa, ok, que es un bridge. Vamos a eliminar toda esta configuración para acomodar nuestra configuración de router 1 a lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. A ver, vamos a hacer el reset. System reset. Esperamos allí. Ojo que estamos en la configuración de router 1. Este va a ser el escenario. Estamos aquí en router 1 haciendo esta configuración. Vamos a configurar nuestra Ether 2 con este segmento y nuestra Ether 3 con este otro segmento. Bien.
Entonces, vamos a proceder con la configuración. Ya está el router en 0. Vamos a mostrarlo aquí. Bien. Ya se logra ver. Bien. Entonces, a ver si se logra. Vamos a abrir el Windows. Bien, empezamos. Tenemos conectados el puerto 2 y el puerto 3, que es lo que vamos a configurar. Yo estoy ahorita en el puerto 2, que viene a ser la PC. Bien, vamos a crear, según lo que hemos visto en nuestro laboratorio, la IP 10.30.1.1 máscara 24 para nuestro Ether 2 y la red 10.11.11.1/30 para el Ether 3. Bien. El Ether 2 viene a ser como una red local donde va a ir la computadora, en este caso lo que era un DHCP server también. Ok. Bien. Entonces hasta ahí hemos creado. Pero a ver qué más. ¿Qué más sigue? ¿Qué nos dice el laboratorio? Ok, entonces para nosotros estamos en el router 1, ya configuramos, a ver, voy a borrar esto. Bien. Entonces, bueno, ya hemos configurado la parte del Ether 2, la parte también de Ether 3. Ok, ahora vamos a configurar la parte a donde voy a llegar, ¿no? Voy a llegar mediante el cable del puerto 3 al puerto 2 del equipo. Ok, entonces vamos a configurar la ruta que nosotros queremos llegar. Ok, vamos a ver aquí nuestro portaenlace. Bien. Entonces nos vamos a las rutas. En rutas le vamos a decir a dónde vamos a llegar. Si vemos en rutas, tenemos ya creadas dos rutas de maneras dinámicas. ¿Ok? Cada vez que creamos una red siempre nos va a dar de manera automática. Y como sabemos que es una ruta automática, acá tenemos la nomenclatura. Por ejemplo, dice DAC, que viene a ser Dynamic. ¿Ok? Activo. Podemos pasar el mouse, podemos ver que es dinámico, activo y conectado. Si yo desconecto el cable, solamente me va a dar DA, porque va a estar dinámico y activo, pero no conectado. ¿Okay? Igual tenemos dos rutas dinámicas. Ahora lo que tenemos que agregar básicamente son las rutas estáticas, ¿no? Que va a ser con la nomenclatura AS, ¿no? Activado y estático de la S. Bien. Bien, vamos a agregarle.
Mi puerta de enlace va a ser la de aquí. Para poder llegar al segundo router, vamos a usar esta puerta de enlace. ¿Ok? Vamos a usar esta puerta de enlace. Bien, empezamos con la primera ruta. Viene a ser la 10.10.024 por el gateway 10.11.11.2, el que habíamos dicho que va a ser. Ok, sale reachable y seguimos con la segunda, que sería ir a la 10.12.12 barra 0 barra 30 hacia el gateway también 10.11.11.2. También estamos en el reachable y configuramos la otra ruta estática, que sería la 10.20.1.0/24 con el gateway 10.11.11.2. Ok, entonces vamos a ver lo que estamos haciendo. Muy bien, y estamos diciendo al router que yo voy a llegar a la red 10.10.1, ok, mediante este gateway. Le estoy diciendo también que voy a llegar a la red 10.12.12.0, que es toda la red, también a través de este gateway. O sea, todo lo que yo tengo que usar para llegar a estos dos routers es a través de este gateway, ok, del 10.11.11.2. Igual aquí, si yo voy a llegar a este gateway, también tengo que usar este gateway aquí. Entonces, yo para pasar de router 1 a router 3 o poder llegar a las redes, tengo que segmentar tanto la red 10, ¿ok?, que hemos visto que es la local, ¿ok?, también la otra red, la 10.12, ¿ok?, agregarlos a las rutas mediante este get. Bien, y también la de aquí, la ruta de aquí, ¿ok? Entonces yo estoy agregando este segmento 10.20, como ven acá, 10.20 a través de este gateway 10.11.11.2, ¿ok?, que es mi enlace. Luego estoy llegando a la 10.10.11, 10.10.10, que es la red total, ¿ok?, también por este gateway, y también entramos a la 10.12.12, que es toda la red en general, ¿ok?, de este enlace por este gateway. Y lo mismo tenemos que hacer para los otros routers. Bien, entonces vamos a conectar, vamos a identificarlo primero. Vamos a ver System, Identity, vamos a poner Router 1. Ok, Router 1. Vamos a ver, hacerle un ping. No debemos llegar al otro extremo todavía porque no tenemos configurado nada. 10.10.1.1. No tenemos tiempo time out, no tenemos ping hacia esa red 3. Entonces, cuando ya creemos las rutas en los otros routers, ya podemos hacer un ping. Bien. Vamos a empezar a configurar el otro router, el router 2. Vamos a desconectarlo. Okay. Desconectar de nuevo. Vamos a esperar.
Desconecté. No, está bien. Vamos a ver. Vamos a cambiarle de puerto. Está con la IP por defecto. A ver, vamos a ponerle IP por defecto a nuestra tarjeta para poder acceder, porque no lo está viendo por Mac. Y ahora sí, este sería el router 2 de acá. Vamos a hacer la configuración desde cero. Creo que nos está viendo. Bien. Router 2 igual está con la IP por defecto. Vamos a limpiar toda la configuración. System reset no yes. Y reiniciamos. Esperamos que reinicie. Esperemos el inicio del router. Se cerró y volvemos a mostrar. Bien, está en cero. Ahora sí podemos ver el router en cero. Este es el router 2. Vamos a identificarlo. Router 2. Y podemos ver que el nombre cambia aquí arriba. Router 2. Nos está viendo. Ok. Hemos cambiado la identidad del router. Le hemos puesto router 2. Ok. Entonces vamos a hacer la configuración del router 2. IP rutas, no, IP address primero, vamos a configurarlas. Tenemos la 10.11.11.1/30, que va a ser la de enlace, que esta va a ir al puerto 3, según el laboratorio que estamos viendo. Luego tenemos la 10.30.1.1, que es mi red local, mi red LAN, donde voy conectada a mi PC. No. Confundiendo, este es el router 2. Este es el router 2, este es el router 2. Este es el router 2. Aquí es 2. El puerto 2. Y aquí es 1020. Este es el router 2. 24 al puerto 1. Este es mi red local. Y este va a ser la red que va interconectada, la 10.12.12.1/30 al puerto 3. ¿Vale? Sí, ya está. 10.11.11.2. Vamos a revisar la topología. A ver. Router 2, 10.20.1, ok, ya está. De ahí viene la 10.11.11.2, que es esta de acá. Y de ahí viene la 10.12.12.1, que es la de acá. Ok, yo tengo que configurar todo esto, que ya está configurado. Ok, 10.11.11. Ok.
La de aquí que va conectada al router 1 y la de acá que va conectada al router 2 y mi red local. Bien, ahora vamos a hacerle las rutas. Bien, entonces aquí en rutas tenemos ya rutas dinámicas, ya tenemos 3 rutas dinámicas porque hemos configurado tres puertos, el puerto 2 que va a ir conectado al router 1, el puerto 3 que va a ir conectado al router 3 y el puerto 1 que está conectado a la laptop, ¿okay? Entonces vamos a agregar las rutas que van a ir a cada uno de ellos. Entonces vamos a decirle que 10.10.1/0, que es toda la red, va a ir por el gateway que es el 10.12.12.2. Vamos a aplicar ahí. Ok, rechevo el puerto 3. Ahora vamos a configurar el otro segmento 10.30.1.0/24, que es el puerto LAN o el segmento LAN del router 3. Ok, por el gateway 10.11.1. Ok, bien, lo que hemos hecho aquí, básicamente le estoy diciendo que voy a llegar yo a la ruta LAN del router 1, que es la 10.10.1, y a la ruta de LAN del router 3, yo estoy al medio y estoy en el router 2 ahorita, a través también del gateway. Ok, entonces yo aquí ya tengo llegada, pero me falta configurar el router 3 también que conozca estas rutas de mi lado, o sea, mis rutas, estas de aquí, las tiene que conocer el router 3 para que tengan comunicación. Bien, igual como mi red LAN es la 10.20.1, le puedo crear un DHCP server. Ok. Puerto es puerto 1. Ok. Ahora nos vamos a router 3, hacer la configuración. Bien. Vamos a conectar router 3. Muy bien, este es el router 3, todavía está con la configuración por defecto. Ok, vamos a borrarlo. System reset no default y limpiamos la configuración. Ya, muy bien, entonces el router quedó en 0, la configuración en 0. Vamos a repasar. Ahora nos encontramos en la parte de router 3, ¿ok? Que vamos a configurar nuestra red LAN con 10.10.1 y vamos a configurar todas las rutas de esta parte, ¿ok? Para llegar acá, estas también, ¿no? Para conocer las rutas y nosotros podemos hacer un ping desde aquí al puerto, al router 1, al equipo del router 1, o también el equipo del router 2, ¿ok? O al gateway del router 2 o al gateway del router 1. No tenemos que tener ningún inconveniente poder hacer un ping a las diferentes rutas, todo debe estar comunicado. Entonces para eso vamos a configurar el último router, ¿ok? Con las configuraciones correspondientes, ¿no? Según este laboratorio. Bien, vamos a compartir la pantalla.
Ya, a ver. Bien, entonces empezamos IP address. La IP que tenía era, bueno, la IP LAN es la 10.10.1.1/24 para mi puerto 2. Luego tengo la IP 10.12.12.2, que es mi enlace, ¿okay? Para el puerto 3. Y acá las rutas. ¿Qué rutas serían? Tenemos que llegar a todas las rutas, ¿no? El router 1 y router 2. Entonces vamos a decirle que tengo que llegar a la 10.11.11.11/0/30 con el gateway 10.12.12.1. ¿Okay? Ahora quiero llegar hacia la red del otro extremo del router 1, 10.20.1.0/24 a través del gateway 10.12.12.1. ¿Okay? Y mi reachable que estoy llegando, ahora voy a llegar a este otro segmento 10.30.1/0.0/24 con el mismo gateway 10.12.12.1. Bien, entonces nosotros tenemos ahí ya configurado. Lo que les quería explicar aquí, la parte de distancias, automáticamente, si nosotros configuramos la ruta estática, hemos visto que la ruta estática tiene el nombre de AS, que viene activada y estática. La DAC viene a ser dinámica, activada y conectada. En este caso, las únicas rutas estáticas que nosotros hemos configurado son las que dicen AS. ¿Okay? Son 3 rutas estáticas, estas son automáticamente cuando nosotros configuramos el segmento nuestro IP address. Ok, y justamente cuando nosotros construimos una ruta estática, automáticamente la distancia se asigna una distancia 1, que corresponde a la distancia de una ruta estática. Y eso lo podemos ver en los diferentes routers. Bien, entonces vamos a comprobar si podemos llegar. Vamos a mostrar aquí. Vamos a borrar a ver. ¿Se puede ver? Ya. Bien. Entonces ahorita ya nos encontramos en el router 3. Recordemos que nosotros para poder llegar a la ruta del router 2, router 1, hemos tenido que salir por un gateway, ¿ok? Entonces hemos tenido que poner el gateway y el segmento donde vamos a llegar, el mismo gateway que va de salida al segmento que queremos llegar, ¿ok? Para poder comunicarnos entre los routers. Ahorita ya está todo configurado, yo puedo hacer un ping desde aquí hasta aquí, y de aquí a aquí, o de aquí al otro extremo, tanto a los gateways como a las PCs. Vamos a comprobar. Bien, a ver, nos vamos a la herramienta de ping. Vamos a hacerle un ping al extremo 10.30.1, que es el extremo de la red 1. Ahora llego, ¿ok? Estoy llegando sin ningún problema. Vamos a ver a la red 2. Esta es la PC, la red de LAN, ¿ok? Red 20. Y podemos observar que también hacemos el ping a la red 20. Y por supuesto que voy a poder llegar a la mía, que estoy de manera local. 10.10.1, que es la mía. Obviamente llego. Ahora vamos a ver si llegamos a los gateways 10.12.12.1. ¿Ok? Y podemos llegar a través del gateway. ¿Ok? Si hacemos
Bien, a la 10.11.11.2 también podemos llegar, que es el extremo del router 2 router 1. Igual, aquí ya tenemos la configuración de los tres equipos. Bien, esto puede funcionar ya sea con 2, 3, 4 o 5 routers. Recordemos que el tema estático es muy fácil de configurar en el caso de los extremos, pero si tenemos gran cantidad de routers o vamos a escalar, va a ser muy difícil configurar uno a uno las rutas, ¿no? Para eso ya sería la opción de ruteo dinámico, ¿no? Pero esto es muy sencillo, ¿ok? Y no te consume mucho o no te consume nada de procesamiento, ¿no? Es casi cero. Bien, entonces las consultas van a ser atendidas mediante las redes sociales o mensajes. Vamos a terminar con la presentación. Vamos a mostrarle que en la presentación también tenemos las configuraciones que hemos realizado, tanto la configuración de router 1, las rutas de router 1, la configuración de router 2, las rutas de router 2, ¿okay? La configuración de router 3 y también las rutas respectivas. Muy bien, la conclusión es que las rutas estáticas son definidas manualmente por el administrador, ya sea por el ingeniero de TI, para que el router aprenda sobre una red remota, o sea, para que pueda llegar, para que conozca el destino, ¿no? Un administrador también puede actualizar manualmente la entrada de la ruta estática siempre que un cambio en la topología de la red requiera una actualización. Las rutas estáticas necesitan pocos recursos del sistema. Es recomendable utilizarlas cuando nuestra red esté compuesta por unos cuantos routers o que la red se conecte a través de Internet o a través de un solo ISP, ¿no? Las rutas estáticas tienen un valor de distancia administrativa, que ya hemos visto, ¿ok? Y también tenemos las rutas por defecto, que son las rutas 0.0.0, que ya son para la salida de Internet. El router va a elegir a menos que no exista otra ruta específica, ¿no? Va a elegir la ruta por defecto. ¿Okay? Entonces, podemos culminar la presentación. Aquí está el correo electrónico, teléfono, WhatsApp para cualquier consulta y las preguntas van a ser respondidas a través de redes sociales. Gracias.